Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En Tu Camino que se transmite a través de la frecuencia 1470 de Grupo Fórmula. Y así como le agradezco a usted, te agradezco a ti por tu atención, también agradezco a mi productor Sergio Enríquez Morín y a quien está en los controles, que es Luis Gerardo Tobón Mejía. Y quiero agradecer hoy nuevamente la presencia de Alan Seed porque gracias a los conocimientos que él tiene sobre el ser humano, sobre el comportamiento, las desviaciones y las posibles correcciones que uno puede tener a través de la psicología, a través de la hipnosis, nos va a ayudar a comprender un tema que tiene que ver con cómo comemos. Somos lo que comemos, por qué comemos de tal o cual manera, comemos simplemente para satisfacer una necesidad, para nutrirnos o quizás también para estar ocultando algún problema. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, padre, gracias, muy contento de invitarme nuevamente. Gracias por estar aquí nuevamente. Estábamos platicando el otro día acerca de los desórdenes alimentarios. Sí. Y creo que es un tema interesante para tratarlo con nuestro auditorio, ¿no lo crees? Por supuesto, ya que en la alimentación se ponen en juego muchas cosas relacionadas a las carencias, al placer, a gozar, a no enfrentarnos a ciertas angustias. Entonces sería interesante que la gente conociera cómo es el modo en el que nos relacionamos con la comida y cómo ese modo de relación en la comida se va a ver reflejado en otros ámbitos de nuestra vida. Dicho de otra manera, dime cómo comes y qué comes y te diré quién eres. Sí, un poco por ahí. Bueno, y es que tienes mucha razón en que el ser humano empieza a tener contacto con la vida a través del alimento, porque bueno, mientras estamos en el vientre de nuestra madre, no nos toca a nosotros elegir lo que vamos a comer, ni cómo lo vamos a recibir, simplemente a través de esa tripita que está en nuestro ombliguillo. Pero a partir de que nacemos, ya la relación niño-mamá empieza a poder ser positiva, agradable o incluso negativa, ¿no? Por supuesto, si tratamos de plantearlo desde ese lugar, tendríamos que pensar esto que está diciendo, ¿no, padre? Como el bebé cuando nace, hay muchas cosas que desconoce. De hecho, es un monto de angustias. Entonces, por ejemplo, cuando llega por primera vez la sensación de hambre, que antes no la tenía, porque recibía el alimento sin esfuerzo, pues él empieza a reconocer que tiene una sensación displacentera. Quiere decir que es una sensación que no le es agradable. Entonces eso, le empieza a generar un monto de angustia muy alto. ¿Qué hace el bebé con esa angustia? La necesita descargar. La descarga por el único vehículo que conoce, que es el llanto, comienza a llorar y llega esta mamá que lo abraza y lo arropa y lo alimenta, ya sea a través del pecho, ya sea a través del biberón. Y en ese momento el bebé, ya en ese simple acto, la mamá le está enseñando muchas cosas. El bebé se da cuenta que tiene una sensación, que hay otro que se la calma. Y en segunda se da cuenta que es una sensación satisfactoria, que no solamente se está nutriendo, sino que está impregnado de una serie de sensaciones emocionales que le son agradables al bebé. Por ahí la mamá lo está acariciando, o le está hablando, le está diciendo cosas mientras se alimenta, quizá lo está arrullando. Es una sensación tan placentera que cuando el bebé queda lleno, se duerme, se queda lleno no solo de el alimento, sino que se queda lleno de mamá. Podríamos decir que un bebé no tiene carencias. Donde se empieza a complicar las cosas es ya cuando llegamos a la adolescencia o a la vida adulta. Si a ese pequeñito, por ejemplo, una mamá lo deja llorar mucho, no satisface prontamente su necesidad, ¿podría sentirse mal el niño? Por supuesto. El niño lo experimenta como que ante esta sensación tan desagradable no hay alguien que lo calme y que él se tiene que quedar solo con su dolor, con un dolor completamente desconocido, con un dolor nuevo que no sabe él ni siquiera cómo enfrentarlo, ni siquiera sabe cómo traducirlo y claro, eso genera profundas secuelas en la vida adulta, ¿no? Y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en casos de personas que tienen mucho miedo al abandono, ¿no? Ahí ya nos iríamos al tema de la codependencia. Cómo a veces sentir que no puedo estar sin una persona me hace sentir vacío, que no voy a poder solo, una profunda dependencia hacia los demás. Bueno, hay algunos casos que su explicación tiene que ver justo con estas etapas, que crecieron sintiendo, a niveles muy inconscientes porque no se acuerdan, que crecen sintiendo que no hubo alguien para ellos cuando ellos lo necesitaban.
Qué interesante, amigas, amigos, que ya desde ahí, desde la más tierna infancia, una persona puede sentir que puede enfrentar la vida porque hay alguien que le ayuda, o sentirse abandonada y pensar que quizás no va a tener la capacidad, la fuerza, la seguridad para enfrentar los problemas. Y esto simplemente porque tenía hambre, lloraba, no le atendieron, y entonces eso se queda, como dice Alan, sin que lo sepamos, en el inconsciente, y yo creo que a lo largo de la vida nos irá dando esta sensación de inseguridad, de falta de afecto y de muchas otras cosas más, ¿no? Voy a dar la bienvenida en este momento a David Chávez, que se integra a la mesa. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Como siempre es un gusto saludarle a usted, a todos los queridos amigos del auditorio y en esta ocasión también a nuestro querido amigo Alan Cid. Buenas tardes. Fíjate, Buenas tardes. David, que estamos hablando sobre la alimentación y la psicología y cómo desde la más tierna infancia el pequeñito que es alimentado no solamente con la leche materna, sino con afecto, con ternura y con muchas cosas más, como podía ser el calor, se puede sentir maravillosamente recibido por la vida, o bien todo lo contrario. Yo creo que hay mucho que hablar sobre el tema, porque hay gente que come tanto, tiene vacíos, es realmente un problema digestivo o más bien psicológico, porque hay personas que buscan el vomitar lo que están comiendo y muchas otras cosas más. ¿Cuáles desórdenes crees que serían los más fuertes en esta parte, Alan? Tenemos los más fuertes, también tenemos los más conocidos, de los que menos se habla. A mí me parece que los dos más significativos, bueno, los tres, quisiera decir, sería el trastorno de la bulimia, en donde la persona come compulsivamente, después le viene una sensación de profunda culpa y lo vomita. El segundo sería la anorexia, la persona que de plano hace un corte con el alimento y no come nada por mucho tiempo. A veces nada más beben agua. Y el tercero sería el trastorno del comedor compulsivo, aquel que no vomita, no rechaza la comida, pero come de una manera compulsiva, con ansiedad, con mucha angustia, y es ahí donde encontramos, por ejemplo, este tipo de personas con sobrepeso de 130 kilos, de 200 kilos, de 230 kilos, que parecería que en su mente hay una necesidad voraz de no parar de comer, y hay algo fuertemente en su mente que no los deja parar. En este caso, yo creo que sería más bien la parte psicológica la que hace que actúes de esta manera y no propiamente tu sistema o tu aparato digestivo, ¿no? Por supuesto, partiendo de una premisa, ¿no? ¿Cuántas personas comemos realmente por hambre? Cuando lo pensamos así, inmediatamente todos diríamos, pues yo, a mí me da hambre y como. Bueno, pero de hambre biológica, la realidad es que muy pocos comemos desde ese lugar. Casi siempre cuando te da hambre, te haces este cuestionamiento como de qué se te antoja, como que qué quisieras comer, se escucha esta frase de, ay, pues ya comimos eso ayer, ahora hoy hay que comer algo diferente, como si fuera malo repetir lo mismo, o difícilmente alguien desayuno, come y cena lo mismo, a menos que sea un obsesivo, pero entonces nos damos cuenta que por ahí se pone en juego el placer. No nada más queremos comer para nutrirnos, sino que queremos sentir placer, porque el primer vínculo o la primer vía en donde exploramos el placer es en la boca. Por eso más adelante, cuando el niño ya siente que hay alguien que le calma las angustias, este niño empieza a explorar el mundo a través de la boca. ¿Por qué existen tantas mordederas, juguetes para la boca? El niño empieza a salivar, le empiezan a salir los dientes al bebé, y entonces nos damos cuenta que el mundo lo va a conocer todo a través de la boca. Entonces, todos comemos desde un lugar del placer y, en segundo término, por nutrirnos. Qué interesante. Yo creo que esto incluso tiene que ver con el beso, que es el encuentro con la otra persona, como si tuvieras el deseo de comértela, ¿no? Por eso no le puedes dar un beso a alguien que no te atrae, a alguien a quien no quieres, y en cambio la persona que te pueda atraer, aunque tenga los dientes picados, no importa, va uno por ahí. Y si ya están comiendo, muy buen provecho, pero también aprovechen para preguntarse, ¿por qué estoy comiendo esto? ¿Por hambre? ¿Por necesidad? ¿Por capricho? ¿Por placer? ¿O simplemente porque no había de otra? David, ¿continuamos? Claro que sí, Padre José. Muy interesante lo que nos mencionaba Alan antes del corte, en el bloque anterior, sobre los trastornos más conocidos, la anorexia, la bulimia y quien come de manera compulsiva. Pero Alan, ¿estos trastornos tienen el mismo origen? ¿Todos se originan por lo mismo o por diferentes eventos? ¿Qué sucede? Digamos que el común que tienen estos trastornos es que hay una mala relación con el alimento. Pero
lo más maravilloso de la consulta individual es justo que nos permite eso, ir a la individualidad del caso. Las teorías nos permiten pues, ponerlas en duda frente a un paciente que tiene este conflicto y que nos podemos cuestionar desde diferentes lugares. Nunca un trastorno tiene un mismo origen, ni es repetido para todos, ni es el único. Es multifactorial, ¿no? Siempre, por ejemplo, en los casos de consulta en este tipo de trastornos, siempre hay que trabajarlo de la mano con un médico, de la mano con un nutriólogo, porque por ahí la persona con anorexia, pues a lo mejor la urgencia no es tanto la terapia, sino el médico, porque ya está en un grado muy fuerte, o por ahí la persona muy obesa, pues tampoco es tiempo de hacer un análisis sobre cómo come, sino tal vez de una cierta cirugía para que lo puedan bajar de peso. O sea, el espacio terapéutico entra cuando la salud ya no está tan en juego. Hablando de los orígenes, podríamos generalizar, ¿no? Pensamos que el vínculo con la comida tiene una fuerte relación con el vínculo materno. Nuestra mente empieza a asociar a la mamá con la comida. Por eso de repente hay ciertos platillos que uno puede decir es que este me recuerda a mi mamá, a mi abuela, ciertos platillos que nos siguen conectando con algo y que a lo mejor no son tan ricos, pero para nosotros lo son. Entonces, si pensáramos en la anorexia, hablaríamos de esta parte, casi siempre se da en la adolescencia y muy curiosamente se da en círculos sociales en donde hay comida y hay dinero. Casi siempre en círculos donde hay pobreza no hay anorexia. Quiere decir que es muy característico de jovencitas, generalmente en el periodo de adolescencia, donde empiezan a tener conflictos con su mamá y a veces la comida cobra un sentido muy particular y no comer para ellas es como también decirle no a mamá. Como que esta mamá que me nutre, como la comida que me nutre, ahora le voy a decir que no. Pero no solamente le digo no a la comida, sino le digo no a mi mamá, pero también a lo mejor le digo no a mis amigos. Entonces el decirle no a algo benéfico tiene que ver con el daño que se hace una joven con anorexia por no quererse relacionar con los demás. Qué interesante. Entonces, como bien mencionas, se puede generalizar acerca de estos temas, pero cuando aparezca en casa con un amigo o una amiga, pues hay que decirle, mira, creo que tienes que ir a una consulta para que se analice tu caso. Porque si tomas el caso de fulanita de tal, es como los zapatos. A lo mejor a ella le quedan muy bien, pero a ti o te van a quedar flojos, o te van a quedar apretados, o simplemente te van a hacer daño. Entonces no es conveniente de ninguna manera utilizar recetas para este tipo de problemas, porque como bien mencionas puede estar ligado no solamente a un problema, sino a 2, 3 o 4 o hasta más, ¿no? Sí, más que este tipo de trastornos los consideramos en la clínica como trastornos graves, son pacientes que hay que verlos mínimos 3 veces por semana en consulta, que hay que estar constantemente en comunicación con el médico, por supuesto van acompañados de tratamiento psiquiátrico, porque ahí en el fondo nos está hablando de temas relacionados de la ansiedad, muy probable de la depresión, que no los deja estar en paz, y entonces creo que la fortuna de la consulta individual hace que estas teorías estén puestas en el paciente para que él mismo vaya descifrando, hablando y diciendo lo que significa para él. Pero creo que siempre el objetivo de la terapia va a ser que él pueda encontrar el origen. Digamos que el que no coma sería un síntoma. Nuestro trabajo principal como psicoterapeutas será encontrar el origen para que desde ahí él pueda hacer algo diferente, pensar algo distinto y relacionarse diferente con la comida. Pero fíjate, David, qué interesante, porque algunas personas dicen, ándale, hija, échale ganas, ¿no? Como si fuera un asunto de echarle ganas. Yo conocí a 2 muchachas que precisamente tenían un problema así, y por más que se esforzaban, llegaron a decir, no puedo, Claro. no puedo en absoluto. Incluso pensaban que se iban a morir así, porque decían, no está en mí la capacidad de ponerle un fin a esto. Pero por otra parte, Alan, las personas que tienen un problema así, ¿los reconocen? Justo ese es el tema, ¿no? Cuando lo reconocen hay algo que podemos hacer. ¿Cómo funciona la mente? Aparece un conflicto, que la persona no lo ve como un conflicto, el que sea, y de ese conflicto la persona goza. Aunque parezca muy extraño, la anoréxica, el comedor compulsivo, la persona de bulimia goza de hacer esa conducta, por muy dañina que sea. El tratamiento tiene grandes posibilidades de ser exitoso cuando esta persona ya no quiere disfrutar de ese goce que le proporciona la conducta, porque no es como creemos, ¿no? Algo me hace daño, voy a la terapia. No, más bien
esto de lo que he estado gozando ya no puedo continuar. Podemos poner el ejemplo de una mujer que hace un vínculo dependiente con su pareja. No se atiende porque en esa dependencia se satisface ser todo para ese hombre, y cuando ella empieza a tener celos, desconfianza, el hombre ya no empieza a llegar tan temprano, no llega a dormir. Ahí es donde aparece la angustia, porque ella ya no puede gozar de sentir que ese hombre es para él. Ahí es donde ella va a recurrir a la terapia. Pero no va a recurrir porque quiera dejar de depender de él, sino porque ella siente que ya no puede seguir gozando de tenerlo en control. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de trastornos. Es muy complicado que lo puedan reconocer como un problema, porque para la anoréxica la angustia es engordar y el tratamiento tiene que ver con que coma. Entonces, por supuesto que nos vamos a encontrar con un gran enemigo en la mente llamado la resistencia. Efectivamente, Alan, este es un gran problema. Primero, reconocer el problema, aunque yo quiero preguntarte, hay veces que he escuchado que ni siquiera se tiene que atacar el problema directamente, por ejemplo, la anorexia. Vamos a hablar de tu anorexia, sino que es más bien liberar otro tipo de emociones que son las que te están atorando y quizás ese problema se corrige casi solito. Depende de cada caso. A lo mejor hacia donde iría el objetivo de este caso de una persona anoréxica es que esta joven sienta que en la consulta no va a ser juzgada, no va a ser criticada. De hecho, aun por muy raro que parezca, ni siquiera mi lugar es decirle que coma. Mi lugar ni siquiera es aconsejarle qué debe hacer o no, qué alimentos debe elegir o no, convertirme como en un tercer padre que le dice anda, coma. Ni siquiera es mi lugar, por muy demacrada, mal que yo la vea, en un estado de delgadez extrema. Mi lugar es ayudarle a entender qué vínculo ha estado estableciendo con la comida. Y me parece que cuando las reglas se están partiendo desde ese lugar, ya se genera un vínculo de confianza, porque la joven va a la consulta analizando su relación con la comida, pero no va con alguien que le prohíbe, que le dice qué hacer, que le dice que está bien y que está mal. Desde ese lugar podemos tener muy buenos resultados. Eso que dices es muy bueno, porque algunos papás o mamás dicen, ve con el psicólogo para que te cambie, ve con el psicólogo para que te corrija. Y no le dicen, ve con el psicólogo para ver en qué puedes mejorar, si hay un problema o no, qué es lo que puedes hacer tú, porque también le echan al psicólogo toda la responsabilidad, ¿no? Como si fueras un mago, sacas la varita y haces resolver el problema, y la persona que está yendo a consulta no está haciendo nada de su parte. ¿Y eso de qué nos habla, padre? De las grandes deficiencias de los papás ante la educación de sus hijos, ante la comprensión de las emociones, y entonces los papás entran en un estado de proyección. Voy a proyectar todo lo que yo no puedo hacer con mi hijo en otro, en el especialista, en el doctor, en el psiquiatra. Todo lo voy a poner afuera y entonces yo no me quedo con nada. Por eso, como en algún programa lo hablábamos, siempre que el caso tiene que ver con un niño o con un adolescente, yo incluyo a los padres en el tratamiento y no los dejo afuera, porque les hago ver que el conflicto tiene que ver con una dinámica familiar. Si este paciente que come compulsivamente lo hace porque no quiere que se le vaya mamá, y mamá es una mujer muy sobreprotectora, tengo que hablar con la mamá, trabajar también con la mamá, porque de eso va a depender que su hijo se sane. Si los dejamos fuera del tratamiento, les quitamos la responsabilidad a ellos y entonces sí, les hacemos creer que la carga está en el psicólogo y en el hijo, y ellos se limpian las manos. Fíjate que a propósito de esto nos escribe Gabriela Martín y nos dice, padre, tengo un hijo, es el único, y desde que era pequeño, siempre que estaba triste o se sentía mal, yo le daba una paleta, una dona, y siempre que tenía algún problema hacía lo mismo. Yo lo veía feliz comiendo y ahora lamentablemente pesa más de 100 kilos y se la pasa comiendo. ¿Tendrá algo que ver la forma en que lo traté? Por supuesto, completamente, ¿no? Y por ahí podemos pensar que se está gestando una depresión muy severa y que ese hijo aprende a calmar esa depresión con dulces, comiendo, pero que de fondo nos salda una depresión muy intensa. Y sabemos que en los niveles más profundos de depresión la persona puede llegar al suicidio. Ah, caray. Amigos, escuchen esto. Depresión no es solamente tristeza. Depresión puede ser también un enojo constante o esta forma constante de estar recibiendo alimentos cuando ya no se tiene hambre como tal. Fíjense que México tiene el primer lugar en obesidad en todo el mundo, y quizás esto es porque las mamás piensan que lo mejor para un pequeño es darle de comer todo lo que quiere, sin darse cuenta que a lo mejor ni siquiera es bueno lo que le están dando, porque no lo están nutriendo, sino simplemente llenando quizás algunos vacíos que tendrían que llenar de otra manera.
En lugar de darle atención al niño, tómate tu chocolatito. En lugar de escucharlo, llénate la boca de esto para que no me estés interrumpiendo, ¿no, Alan? Por supuesto, en esa incapacidad de poder hacer algo para ayudar a ese niño, pues le enseñamos a suplir las cosas con comida. Y eso hace que hasta la fecha tengo pacientes, en especial mujeres, que cuando hacen un análisis sobre la relación con la comida la usan para premiarse, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿de qué te has premiado, no? 7 meses de esfuerzo, 5 meses de esfuerzo. Bueno, premiarse no está mal, ¿no? No, me premio de cada día que voy a trabajar. Entonces, imagínense cuántos premios, 6, 5 premios al día. Sí. Entonces, nos damos cuenta cómo la comida sirve para suplir ciertos aspectos y que la pregunta interesante es esa, ¿no, padre? ¿Qué tanta disposición tiene una persona para abandonar el goce que le proporciona la comida y pasar a un lugar más saludable? Tampoco la propuesta es esta alimentación rígida donde no se permiten otros alimentos, donde en el restaurante la persona saque su tupper con atún. No, pero tiene que ver con que tu único vínculo con la comida sea placentero y que ese vínculo placentero sea controlado, que tú puedas decidir. Pues el sábado va a ser el día que voy a dejar ir el placer en su totalidad, pero entre semana voy a tener más controlado este placer y voy a preferir alimentos más saludables que me vengan bien. Es decir, que la relación que tengas con la comida sea placentera pero bajo control, porque sería imposible pensar que le vamos a quitar el placer de la comida, y ahí entra el obsesivo. El obsesivo le quita, renuncia por completo al placer y se queda clavado con la idea nada más de nutrirse, perdiéndose de muchas cosas de la vida. Todo esto tiene que ver también con la parte festiva que se le ha dado a la comida, ¿no? Porque fiesta de 15 años, comida, sí. Cumpleaños, pastel, salida de la escuela, comida, en fin, un día de campo, comida, y por supuesto los restaurantes también, que se han convertido no solamente voy a comer, sino voy a gozar, voy a compartir un momento. Pero encontramos la otra parte también, Alan, porque yo creo que habrá niños que tuvieron un conflicto con la comida. A ver, te acabas la sopa y no te levantas aquí. Y entonces la relación con la comida se convierte en algo totalmente negativo. ¿Qué trastornos podrían venir de esto? Bueno, podremos encontrarnos frente a la obsesión. Ahí se encuentra la estructura psíquica de la obsesión, de no puedo dejar nada en la comida porque se desperdicia. Entonces, ahí yo creo que puede generar un tema relacionado a la obsesión. También creo que habría una desconexión de tu deseo, de lo que tú deseas comer, de lo que a ti te viene bien, y aprendes como a comer a través de los demás, de lo que el plato te sirve, de hasta donde te dicen. Y claro que esto va a traer una desconexión con el cuerpo, ¿no? ¿Qué nos dicen los especialistas en la nutrición y los médicos? Come cuando tengas hambre. Si de repente ya es la noche y no tienes tanta hambre y no te quedes con esta idea de que tienes que cenar, pues igual y te esperas al otro día a desayunar, o estás en un buffet, pues como tener muy en claro en el momento en el que ya estás satisfecho. Entonces yo creo que esta obligación a comer puede traer como consecuencia pues que la persona crezca con muchas frustraciones en la comida. Mira, yo por ejemplo soy alguien que a mí la comida no me apetece en nada. Okay. Yo como porque tengo que comer, pero si yo no tuviera que comer, yo sería feliz de la vida. No comería. Muy de vez en cuando gozo la comida, pero sufro mucho cuando llega el momento de comer algo. Qué interesante, ¿no? Ahí, así que ya estaré yendo a consulta. Sí, ya. ¿Alguna pregunta, David? Yo tengo el trastorno completamente al revés. Al contrario. Exactamente. Yo estoy esperando nada más el momento de comer. Y efectivamente a mí me pasa a veces eso, Alan. Tengo que terminarme todo lo que me sirvan. Y si hay más, también. Entonces, pero eso estabas hablando de que comer compulsivamente es principalmente suplir algo que no tuviste y lo suples quizás con la comida. No sé, se me ocurre, por ejemplo, algún niño que nunca fue reconocido por su papá, que siempre lo ninguneaban. Pues a lo mejor en la comida encuentra, pues es que aquí sí encuentro el placer que no tenía del reconocimiento de mis papás, por ejemplo. Sobre todo porque se pone en juego el tema del control. El control de decir, yo al alimento lo controlo, me como lo que yo quiero, lo que me nace, ilimitado, si ese es el caso, ¿no? A diferencia de las carencias emocionales, ¿no? Yo este deseo que tuve de esta mamá o de este papá que me reconozca, pues perdí yo el control por completo, porque no hizo mi mamá o mi papá lo que yo quería, lo que yo hubiera deseado. ¿Qué voy a hacer? Entonces ahora voy a hacer una relación con la comida de mi control. Yo voy a decidir qué como, cuántas calorías, hasta cuánto como, y de esa manera se hace una
especie de regresión a la niñez, donde ahora yo soy el que controlo. Me pasa, por ejemplo, con los pacientes para dejar de fumar, ¿no? Que cuando escuchan hipnosis, dejar de fumar, el paciente llega diciendo, claro, una hipnosis, dejo el cigarro y puedo seguir mi vida. Y cuando entran al tratamiento se dan cuenta de que no, de que el análisis del vínculo tiene mucho que ver. Y pasa justo algo parecido. Establezco una relación con algo que yo puedo controlar, que cada que yo me angustio me lo fumo, y si no me calma la angustia me fumo 2, y me fumo hasta que yo me calme, a diferencia de cuando era niño y estaba muy angustiado y no estaba esa mujer o ese padre para mí y poderme calmar. Se dan cuenta cómo también en la comida se juega el control. Aquí, por ejemplo, estás mencionando una persona que fuma cuando asiste a una terapia contigo. No es para dejar de fumar, sino para encontrar qué es lo que lo está haciendo fumar, porque a lo mejor deja de fumar, pero este problema lo va a proyectar en otras cosas. Ahora que estabas hablando de control, también hay personas que no sé si quieran controlar la comida o quieran controlar a la gente, porque hay personas que les sirven el plato y como aquella canción de que cree, ay mamá, la leche está fría, está caliente, tiene nata, señorita, le pasó esto, quién sabe qué. ¿Qué hay detrás de una persona así? ¿Que sea como muy especial con la comida? Sí, que sea así, digamos, como dicen los muchachos, payasa, a todo le ve un pelito en la sopa, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Con esta dificultad a abandonar un lugar más bebé. Ya no estamos hablando tanto del niño, sino más bebé. Recordemos esa escena del bebé diciendo, caliéntale la comida, sácale el aire, no le gustó en los casos de que ya no hay leche materna y hay fórmula, esta fórmula ya no le gustó, hay que cambiársela, dale menos. Las papillas, le gustó más la de zanahoria, vamos a darle más de zanahoria. No, ya probó la de manzana y no le gustó, bueno, entonces ya no hay que darle de manzana. Entonces es como que una parte de nuestra mente bebé se instaura dentro y entonces uno se vuelve una vez más bebé, donde ya no permite ciertas flexibilidades, cosas que a veces la comida va a traer y así es como se va a servir. Entonces es un momento de arraigo al bebé, lo mismo que le pasa a una persona que es intolerante a la espera, ¿no? Por ahí tengo casos de pacientes que si los paso 5 minutos tarde, ya hay una molestia, ya me dicen comentarios como pensé que no estabas. Entonces yo digo, claro, en mí está transfiriendo un lugar más como de un papá, una mamá que no estuvo para él y que donde yo no esté, pues él se queda muy enojado conmigo, como sintiendo que no le doy un lugar especial. Entonces se dan cuenta que hay acciones en las que el bebé nos vuelve a hablar. Puede estar llamando la atención también, ¿no? Sí, también. Ahora, si yo detecto que tengo algún problema en mi forma de comer, y se nota por esto que ya estoy engordando demasiado, estoy vomitando o cosas así, ¿cómo le hago para sacar una consulta contigo? Nos está preguntando la gente. Claro, visiten mi página www.alanseed.com y el número donde pueden agendar las consultas es 044 55 28 62 33 18 y ahí podemos coordinar una consulta. Mi consultorio está en la Colonia Roma y estoy disponible de lunes a sábado. Vamos a repetir nuevamente la página y el teléfono, por favor. Claro que sí, www.alanseed.com y el teléfono es 044 55 28 62 33 18. Y estábamos recibiendo ya muchas llamadas que nos dicen, padre, que hable más del origen del comedor compulsivo y de los trastornos raros, porque a lo mejor nosotros estamos en esos. Claro. Si decíamos que en la anorexia está joven y lo ponemos en mujer, también hay muchos casos de anorexia en hombre, pero realmente hay muchísimos más indicios de ser algo característico de la mujer, también por este tema social, de que hay muchísima más exigencia en ella, sobre su cuerpo, sobre cómo se tiene que ver, sobre el impacto que tiene que dar hacia los demás, contrarrestando que a veces en los hombres no hay tanta esa presión social con respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Si en la anorexia vemos que el tema es el no querer comerse o tener cerca a mamá, en el comedor compulsivo estaríamos en el lado contrario. Es una incapacidad hacerme cargo de la vida sin sentir que tengo conmigo a mamá que está para mí, me cuida, pero como ya no la tengo, porque muy probablemente soy grande, porque ya vive más lejos, o porque pues en mi trabajo ya no cabe, y entonces me la voy a llevar a través de algo simbólico, la comida. Entonces no parar de comer tiene que ver con decir no puedo parar de necesitar
esta protección, este cuidado, esta comida que me calma como la podía hacer mamá, y no puedo renunciar a ella, a pesar de que vea que en mi salud se están jugando cosas peligrosas. De todas maneras no, quiero seguir teniendo incorporado en mi cuerpo a mi mamá. Entonces se dan cuenta cómo la anorexia y el comedor compulsivo estarían frente a los lugares contrarios. Por eso cuando los trastornos requieren ya un internamiento, hay clínicas especializadas para este tipo de trastornos. Las primeras reglas que han montado es, como son terapias grupales, no mezclar a las personas con anorexia con comedores compulsivos, porque entonces el comedor compulsivo cuenta todo lo que se ha comido, la mujer con anorexia ya se quiere vomitar ahí en la reunión, ya no se siente feliz, los ven feo a los de los comedores compulsivos y se hace todo un conflicto porque estamos frente a los casos contrarios, ¿no? Quiere decir que hay entonces grupos como los de neuróticos, los de alcohólicos, Así es, donde van, diría yo, fortaleciendo su voluntad, además de darse cuenta del problema para poderlo atacar. y sobre todo en casos donde de verdad ya está en juego la vida, donde ya no se puede dejar a esa persona sola porque o no come nada o se come todo, y entonces en esos lugares hay una supervisión 24 horas, hay doctores checando todo el tiempo la salud, les pueden dar terapia todos los días, son internamientos donde obviamente ya no salen por un largo tiempo, se les da terapia a los padres. Entonces claro que en esos grupos se puede encontrar una ayuda muy muy especial. Y bueno, pues podemos también hablar de los trastornos más extraños ¿Cuáles que serían encontramos. esos? Hay uno que se llama trastorno de pica y está caracterizado porque la persona come cosas que no son comestibles. Comen pasto, comen vidrios, hojas, tierra, tornillos. Hay casos muy extraños. Hay cosas que no son comestibles y se las están comiendo, ¿no? Y ahí hay una conversión muy fuerte. Es como un tema relacionado a la autoagresión, ¿no? Me voy a lastimar con esto que sé que no nutre, que no le hace bien al cuerpo y que me daña. Cosas que no son comestibles, porque no faltará el muchacho que dice, ay, es que lo que me preparan en mi casa no es comestible y me lo como. Estamos hablando de cosas absurdas y raras. Cosas muy raras. ¿Por qué puede una persona llegar a comer eso? Porque hacen una conversión de lo bueno y lo malo. En una mente sana, las cosas buenas las apreciamos. Por ejemplo, alguien que nos hace bien, alguien que nos cuida, que nos procura, que nos trata bien, pues nosotros sanamente, en el mejor de los casos, vamos a reaccionar igual. Va a ser una persona que nos va a dar gusto ver, que nos vamos a sentir contentos con su apoyo. Usted, padre, que me invita aquí a los programas, que me siento agradecido, hay un sentimiento de cariño, de afecto agradable. En ningún momento ahí en mi mente pasa la idea de agredir o lastimar. En el caso contrario de este tipo de personas con trastornos graves como el de pica, hay una conversión, donde lo bueno lo tengo que atacar. La persona que me cuida, que me trata bien, que es agradable, es la persona a la que más mal voy a tratar, con la que peor voy a hacer. Y ahí nos encontramos los casos de, pero yo le doy todo, yo le hablo bien, yo le he pagado su carrera y así me lo paga, porque hay una conversión de lo bueno y lo malo. Y en el trastorno de pica pasa exactamente lo mismo. Me voy a llevar cosas al cuerpo que me hacen mal, pensando que me van a hacer un bien. Ah, caray. Eso sí ya está más delicado, ¿no? Hay que ver por qué y en qué momento de mi vida cambié esta parte de buena por mala. Cuando yo estuve trabajando en el campamento 2 de octubre, había un muchacho que lamentablemente veía que su mamá se prostituía. Como él era muy joven, su mamá le daba una gran cantidad de alcohol. Era un niño que tendría como unos 9 años, le daba alcohol mezclado con un poquito de leche para que se lo tomara. Y este muchacho, cuando creció, sintetizo, resulta que agredía a la gente que más amaba, curiosamente. Yo creo que, por ejemplo, como en el caso de él, que sintió que había alguien a quien quería, pero al mismo tiempo la odiaba porque estaba haciendo algo incorrecto, le hizo tener este cambio, ¿no? Por supuesto. Y que desarrolla un conflicto psíquico. Todo lo que parezca bueno lo voy a agredir, porque para mí no hay nada bueno. Porque donde yo puse una expectativa de alguien buena, la primera expectativa que creé de alguien buena, pues no lo fue tanto. Entonces a partir de hoy voy a crecer con la creencia y con la idea de que para mí no hay nada bueno. Y donde apenas algo parezca medio bueno, lo voy a tener que atacar. Yo creo que, amigos, amigas, todos somos como una especie de página donde hay una gran cantidad de renglones escritos, pero esos renglones a veces están desordenados y necesitamos ponerlos en orden para que se pueda entender bien lo que está escrito ahí y se pueda contar una historia.
El psicólogo no haría otra cosa sino ayudarnos a poner en orden estas ideas que tenemos, estos sentimientos, estas emociones. ¿Para qué? No para quedar bien con los demás, sino sobre todo para ser mejores personas, estar con nosotros mismos contentos y al estar con nosotros mismos bien, dar lo mejor a los demás, ¿no? Sobre todo porque hay una gran diferencia entre las personas que se analizan, que se tratan, que van a psicólogos. De verdad que hay un gran resultado. Si lo podemos pensar a futuro, pues pensaríamos que vamos a tener una mejor relación con nuestro trabajo, quizá aprenderíamos a tomar mejores decisiones, nuestra manera de relacionarnos con pareja va a ser distinta desde un análisis, desde la necesidad de construir cosas nuevas, relación con amigos, con la familia, con los hijos. Esto va a impactar en muchas áreas de nuestra vida porque estamos analizando solo un modo de relación con la comida, pero eso va a impactar en algún momento en otros lugares. Por ejemplo, hablando de estos trastornos tan raros, me he encontrado en varias ocasiones con este trastorno del hombre casi fisicoculturista que se relaciona con una mujer con sobrepeso. Pero no solo eso. El hombre fisicoculturista disfruta de alimentar con comida chatarra, grasosa, alta en carbohidratos y en azúcares a su pareja. Es un momento placentero para ellos. Es otro de los trastornos más raros. Qué extraño, ¿no? Yo me imaginaría que alguien que tiene un cuerpo así como de atleta, pues buscaría una pareja así y a lo mejor está, no sé si proyectando lo que él quisiera, ¿no? Por supuesto, padre, le ha dado al clavo. Lo que yo no me puedo permitir, lo que yo no me puedo dar, lo que yo desearía permitirme comer, estos alimentos ricos que aunque tienen muchas calorías me satisfacen, no, se los voy a proyectar a ella. Pero por ahí está el elemento del que hablamos de la conversión y lo bueno y lo malo, porque si es mi pareja, lo menos que quiero es dañarla, lo menos que quiero es lastimarla, y aquí aparece un deseo de lo que me hace mal a mí, te lo voy a dar a ti. Y también de la otra persona que lo permite. Y la otra persona también goza. ¿De qué? De que siento que llega alguien que me nutre, aunque no sea bien, pero que gozo, que me lo permite, que no me regaña, que no me critica. Entonces, aparentemente para ellos eso es una relación sana, pero está de por medio el trastorno de uno y como el trastorno de ella también. Bueno, y no quisiera hablar de aquellas personas que comen poquito, pero a su mascota, ¿cómo la tienen? Yo creo que también están proyectando ahí. Exacto. Amigos, estamos llegando al final del programa y le voy a pedir a Alan nuevamente sus teléfonos, su página para que ustedes entren en contacto con él. Por favor, Alan. Claro que sí, mi página es www.alanseed.com y el teléfono de consultas es 044 55 28 62 33 18. Pues muchísimas gracias, Alan, nuevamente y nos vemos en la siguiente comida. En el siguiente programa. Gracias, David. Gracias, Padre José. Alan, muchas gracias. Amigos, buen provecho. A todos, buen provecho.